Iba a haber una revuelta judía, con mucha seguridad, iba a tener lugar aquí, en Jerusalén, probablemente en el templo, y si algo amenazaba con alterar la paz, Pilatos acabaría con ello enseguida. Pilatos tenía una gran red de espías e informadores por toda la ciudad. Debía saber cosas sobre Jesús y sobre los seguidores que iba ganando, y sobre algún incidente en el templo. Y entonces debía saber que Caifás había celebrado un juicio la noche anterior con una sentencia de muerte. El amanecer del día siguiente al juicio. Caifás envió a Jesús a presentarse ante Pilatos, porque solo el gobernador romano podía cumplir una sentencia de muerte. Pilatos era conocido por haber ejecutado a prisioneros sin siquiera un juicio. Pero pocas cosas podrían haberle preparado para el extraño caso de Jesús de Nazaret. La acusación que Caifás había hecho contra Jesús era de blasfemia, un delito judío que no tenía nada que ver con la ley romana. Pero de la noche a la mañana esa acusación había desaparecido. No había ninguna razón para que Caifás mencionara la blasfemia de ninguna manera. No tenía que decir nada sobre eso, porque tenía una acusación perfecta contra Jesús, a la que Pilatos haría caso. Jesús era culpable de sedición. Jesús pensaba, o sus seguidores pensaban, o la gente decía, que era el rey de los judíos. Eso le haría culpable de un delito muy importante contra Roma y haría que le mataran muy rápidamente. Eso era alarmante para Pilatos. La acusación tenía ahora un significado legal según la ley romana. Era una acusación de sedición y traición castigada con la muerte. Pilatos debía pasar a la acción y, por lo menos, concederle a Jesús una vista. Los juicios romanos a menudo se hacían en público. Una multitud se empezó a reunir en la febril atmósfera de Pascua en Jerusalén en cuanto se supo la noticia de que Jesús de Nazaret defendería su vida en un juicio. Pilatos le preguntó a Jesús si se llamaba a sí mismo rey de los judíos. Jesús contestó poco o nada. Pilatos no encontró pruebas contra Jesús y dijo: «Este hombre es inocente». Llegados a ese punto, Pilatos podría haber desestimado los cargos, pero no había contado con un factor inesperado: la multitud. Su veredicto de inocencia la enfureció. Empezaron a gritar para que Jesús fuese crucificado. Es posible que la multitud fuese una turba espoleada con los sacerdotes mayores para presionar a Pilatos. Pilatos se enfrentaba ahora a un dilema. Si dejaba libre a Jesús, podía haber disturbios graves. Pero, ¿por qué iba a ejecutar a un hombre inocente? Pilatos estaba un poco entre la espada y la pared porque, por lo que sabemos de él, por los evangelios y por otras fuentes, como el historiador Josefo que escribió sobre él, deja claro que a Pilatos no le preocupaba ofender a la gente. Y de hecho, cuando miró a Jesús y leyó los informes que le habían dado sus oficiales, tuvo claro que Jesús no dirigía ninguna revolución militar. Así que Pilatos dijo: «No encuentro ningún problema, no creo que sea culpable de esas acusaciones». Pilatos decidió entonces dar lo que creyó que era un golpe maestro. Había una amnistía de Pascua que permitía al gobernador romano liberar a un prisionero. Ofreció a la multitud escoger entre Jesús y Barrabás, que estaba encarcelado por asesinato. Llegados a este punto, Pilatos se vio en un dilema aún mayor. En el Evangelio de Mateo, la mujer de Pilato se acerca a él muy preocupada. Le suplica a su marido que no le haga daño a Jesús. Le dice que ha tenido un sueño en el que Jesús era inocente.
pero Pilatos se ve interrumpido por la multitud que le grita que libere a Barrabás y que crucifique a Jesús. Sin poder tomar una decisión, Pilatos intenta hacer las dos cosas. Emite una sentencia extraordinaria. Habiendo declarado inocente a Jesús, Pilatos lo condena a morir crucificado. Esta acción basta para incriminar a Pilatos. Entonces Pilatos se lava las manos simbólicamente ante la multitud, diciéndoles que él es inocente de la muerte de ese hombre. Se llevan a Jesús para azotarle. Pero aun con todos sus intentos de lavarse las manos en ese asunto, el hecho de que Jesús fuera crucificado hace que Pilatos sea un claro sospechoso. En su defensa, Pilatos podía decir que era su deber como gobernador romano ejecutar a los rebeldes que amenazaban al Estado. Aún así, hay acusaciones ante las que debe responder. ¿Fue Poncio Pilatos el hombre que mató a Jesús? Tenía el poder, pero era Caifás quien tenía el motivo. Pilatos dio la orden de ejecución y la multitud pidió a gritos que le crucificaran. Así que las acusaciones contra Pilatos siguen sin resolverse. Pero hay un sospechoso más. Estuvo en el meollo del asunto todo el tiempo, y muchos expertos creen que él, más que nadie, fue realmente responsable de la muerte de Jesús. Para examinar las pruebas, iremos un poco más atrás, al inicio de la semana de Pascua. Como cientos de otros peregrinos, Jesús viajó a Jerusalén. Su entrada en la ciudad ahora es una leyenda. Entró en Jerusalén montado sobre un burro. Parece un acontecimiento muy simple, pero hay más de lo que se ve a simple vista. Esta acción por parte de Jesús fue muy provocativa. Desde la época de Moisés, las escrituras hebreas habían vaticinado la llegada de un gran Mesías, un líder poderoso, designado por Dios, que traería consigo una edad dorada perfecta, la derrota de todos los males y un nuevo reino de Dios en la tierra. Uno de los profetas, Zacarías, vaticinó que el Mesías entraría en la ciudad de Jerusalén montado en un burro. Exactamente lo que hizo Jesús. Parecía que para Jesús toda clase de pedazos de la historia de Israel se juntaban y que Él estaba en medio de ellos. La profecía que parecía interpretar deliberadamente hablaba del verdadero rey de Israel, el ungido, el Mesías que llegaba finalmente y que sería el agente de Dios para redimir Israel. Así que Jesús parecía afirmar que la Pascua era el momento en el que iba a ser revelado, podríamos decir, como el verdadero Mesías. Así que se trata de su percepción sobre quién era Él en el plan de Dios en ese momento. El último sospechoso es el mismo Jesús. Existe una cantidad considerable de pruebas que sugieren que sabía que todo lo que hacía estaba deliberadamente planeado y que sabía las consecuencias que tendrían sus actos. Aunque fuera controvertida, la llegada de Jesús a Jerusalén no habría bastado para que le mataran. Pero no se detuvo allí. Apuntó más alto. Durante años, los comerciantes y los vendedores de animales y aves expiatorias habían ejercido su trabajo en el patio del templo. La Pascua era la época del año más concurrida y lucrativa. La gente también pagaba sus impuestos anuales que los judíos de todo el mundo pagaban al templo de Jerusalén.
Pero el tipo de cambio era terriblemente malo. Jesús llevó a cabo su acción más provocativa al declarar que el templo era un lugar de oración y no una guarida de ladrones durante esa extraordinaria semana. Fue un ataque a la actividad de los comerciantes, pero por encima de todo, fue un ataque simbólico al propio templo. Creo que podemos estar seguros de que Jesús sabía el riesgo que corría, que sabía cuáles eran las consecuencias potenciales. Sabía lo que significaba proclamar la destrucción del templo y afirmar que se formaba un nuevo reino, el reino de Dios. Sabía que el riesgo era la detención, el juicio, la condena y la muerte. Las pruebas para ver a Jesús como cómplice de su propio destino ganan más peso a medida que pasan esos dramáticos días. Tras su batalla con los comerciantes en el templo, Jesús podría haberse marchado fácilmente de Jerusalén. Podría haber evitado cualquier posible problema. En lugar de eso, escogió quedarse en la ciudad y celebrar la Pascua con sus discípulos. En la última cena hay señales claras que indican que Jesús sabía que su futuro podía estar ya sellado. Cuando él y sus discípulos se sentaron, Jesús llamó al pan que comían su cuerpo roto y se refirió al vino tinto que bebían como su sangre derramada. Jesús parecía estar pronosticando su propia muerte y parecía hacer todo lo posible por acercarse a ese final. Su acción siguiente corrobora esa idea con claridad. Jesús identifica a la persona que le traicionará, Judas Iscariote, uno de sus propios discípulos escogidos. En uno de los evangelios, Jesús le dice a Judas: «Haz lo que tengas que hacer, pero hazlo rápido», para meterse directamente en la boca del lobo, lo que consecuentemente puede indicar que Jesús sufría algún tipo de crisis.